En Verdugo, a continuación le ofrezco la palabra al diputado Fidel Espinosa. Señor presidente, sin duda estamos en la discusión de un proyecto que ha tenido en los últimos días algunos ribetes de complejidad, porque se le ha dado una connotación política al hecho de poco menos querer establecer de que los diputados que somos parte de la nueva mayoría no estábamos de acuerdo con la aprobación de este proyecto. Y lo que siempre hemos dicho es que efectivamente sí estamos de acuerdo con el proyecto, pero queremos un proyecto mejorado, un proyecto que, como ha salido del Senado, tenga mayores avances y atribuciones respecto al rol importante que va a jugar en nuestro país la creación justamente de un ministerio de estas características. Entonces, por lo tanto, nosotros en particular, hoy día, vamos a aprobar esta iniciativa, entendiendo justamente que este ministerio va a jugar un rol tremendamente fundamental en la política nacional del deporte, una actividad que conglomera a millones y millones de compatriotas que desarrollan actividades deportivas a lo largo y ancho del país. Y que desde ese punto de vista, obviamente, van a tener la posibilidad de poder hoy día contar con una organización ministerial que va a incorporar también la representatividad, una pelea que se dio en su momento con mucha fuerza también en el Senado, que logró modificarse, porque acá en la Cámara de Diputados, por lo menos en la discusión que yo participé, no estaba contemplado el que tenga representación en cada una de nuestras regiones, que haya secretarías regionales y ministeriales. Pero yo quisiera decirle a la señora ministra, por su intermedio, presidente, que ojalá que este Ministerio de Deportes sea y se logre estructurar como una transformación real respecto a lo que es hoy día el Instituto Nacional de Deportes. Y no lo digo como una crítica a este gobierno, cuidado. Estoy diciendo de que es una crítica permanente que hemos tenido quienes hemos estado ligados al deporte en los gobiernos anteriores y hoy día respecto a la burocracia que existe hoy día para postular a fondos del Estado a través del Instituto Nacional de Deportes. Nadie puede cuestionar, señora ministra, por su intermedio, presidente, de que se han generado programas que han sido valiosos, que han permitido la capacitación, que han permitido el desarrollo de actividad deportiva, que se generó el programa en los últimos 2 años, que me pareció bastante importante, que este año lamentablemente no se está aplicando en las regiones, que es el programa Chile Estadio, que fue bastante positivo. Pero yo quisiera decirle a la señora ministra que lamentablemente el Instituto Nacional de Deportes siempre adoleció, antes y ahora, de un sistema mucho más expedito para las organizaciones sociales para acceder a los fondos que van destinados al desarrollo de actividad deportiva. Y que tuvimos leyes en el marco del desarrollo del deporte que fueron literalmente un fracaso para potenciar y ayudar ciertas actividades deportivas no de élite. Me explico, por ejemplo, entre otras cosas, la ley de donaciones, que todos sabemos no fue justamente un beneficio respecto al espíritu de la ley, que era justamente apoyar a aquellas organizaciones deportivas de menos recursos. Al final la ley de donaciones terminó siendo un apoyo generalmente para instituciones o actividades deportivas de élite, más que las actividades deportivas masivas, que son las que efectivamente requieren aporte. Cuando se postularon los fondos del IND, por eso quiero hacer esta reflexión, porque me gustaría que no solamente nos quedáramos con el título que vamos a tener un Ministerio del Deporte, sino que tuviéramos mecanismos y accesos a los fondos que sean mucho más expeditos para aquellas organizaciones que no tienen las capacidades técnicas dentro de sus integrantes para poder desarrollar iniciativas o proyectos de tal envergadura como la que exige hoy día el IND. Si ahí está el problema. Ahí está el problema principal. Si uno va a los registros de los últimos 5 o 6 años se da cuenta que generalmente son las mismas instituciones las que ganan los recursos. Nos pasa lo mismo lo que nos pasaba en el Fondar. En los fondos culturales, eran siempre los mismos porque ya tenían la capacidad técnica para realizar los proyectos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en el tema del Instituto Nacional del Deporte? Es imposible competir en igualdad de condiciones en la ley del deporte, es imposible, señora ministra, por su intermedio, presidente, a un club deportivo Hierbas Buenas de la comuna que yo represento o del distrito que represento en Los Muermos, hacerlo competir para postular un fondo con el Club Deportivo Estrella Blanca en Puerto Montt, por ejemplo, que tiene una capacidad técnica dentro de su integrante o profesional que hace que esas iniciativas obviamente siempre sean las que quedan mejor evaluadas.
Entonces a mí me gustaría un Ministerio del Deporte que contemplara esas cosas. Es imposible, en definitiva, que podamos tener la capacidad de otorgarle o que quedan siquiera financiables proyectos de estas instituciones, cuestión que la hemos suplido con el otro fondo, que sí, yo me siento muy orgulloso, aquí está el diputado Gabriel Asensio, trabajamos juntos, me recuerdo en el gobierno anterior, él fue uno de los promotores, lo puedo decir acá, no lo puedo decir en Puerto Montt, porque no tener problemas, pero fue uno de los promotores del 2% del deporte y trabajamos juntos esa iniciativa que hoy día ha beneficiado a más de 2.000 instituciones deportivas que antes hubiera sido imposible que esas instituciones accedieran a recursos del Estado. Y los diputados que están acá y quienes han trabajado en el 2% del deporte se dan cuenta que son proyectos mucho más sencillos de acceder, que los clubes presentan toda la documentación que se requiere y que yo me atrevo a señalar que más del 80% de los clubes que han accedido al fondo del 2% del deporte son instituciones que jamás durante su existencia habían optado a un solo peso del Estado. Y eso obviamente hace muy valorable esa iniciativa que se inició en el gobierno pasado y que continuó hoy día con los fondos regionales y que esperamos, ¿no es cierto?, siga aumentando en los próximos años. Entonces esa es la crítica que yo hago al IND en términos de lo que ha sido el Instituto Nacional del Deporte y lo que no quiero que siga siendo en el futuro el Ministerio del Deporte, que ojalá hayan también transformaciones en sus programas, que también haya transformaciones que permitan hacer no diferencias, sino que accesibilidades a esos fondos a aquellas instituciones, repito, que están más aisladas del desarrollo. O sea, es imposible. O sea, yo de repente veo que está bien, estamos avanzando en la tecnología, pero yo no le puedo ir a pedir a mis dirigentes que viven en San Pedro, en Manquemapu, que postulen a través del sistema de correo electrónico, porque simplemente allá no hay correo electrónico, no hay internet en esa zona. Entonces de repente colocamos ciertas reglamentaciones que hacen que el acceso a los fondos no sean igualitarios. Y ese problema, lamentablemente, el IND lo tuvo durante estos largos años, no, repito, solo en este gobierno, sino que también en el nuestro, y que nunca se mejoró. Y que hacía, por ejemplo, que existieran sistemas burocráticos tan burdos por largos años, hoy día creo que eso se ha modificado, que por ejemplo le exigían a las instituciones, si no eran propietarios de un terreno, 40 años de comodato. Hoy día nadie da, si una ministra, 40 años de comodato. De hecho, bienes nacionales, cuando otorga un bien fiscal en comodato, una institución le da 5 años renovables, siempre y cuando vaya demostrando la institución que va realizando obras dentro de ese terreno. Entonces, por lo tanto, presidente, yo quisiera terminar mis palabras diciendo eso, que aprobamos con mucha satisfacción este proyecto, que esto de la minuta que hubo el otro día no eran más, ¿no es cierto?, que meras especulaciones. No hubo, perdón, ¿cómo? Por lo menos en este punto en la minuta no venía. Pero lo que quiero plantear es que los que amamos el deporte, los que hemos desarrollado nuestra carrera política, también vinculada a la actividad deportiva, nosotros queremos que efectivamente el Ministerio de Deporte se transforme realmente en una opción de desarrollo para aquellas instituciones que todos sabemos es imposible se puedan potenciar sin el apoyo del Estado. Y yo creo que en esto, en lo que estoy planteando yo, como muy pocas veces ocurre, coincidimos todos, en el sentido de que queremos un Ministerio del Deporte mucho más potente, mucho más activo, que esa regionalización no signifique solamente que tengamos un CEREMI por tenerlo, sino que ese CEREMI tenga atribuciones, que haya una descentralización de recursos del IND nacional, para que en las regiones también los CEREMIs tengan la posibilidad de determinar ciertas acciones o políticas deportivas que potencien el desarrollo de nuestras actividades que tanto nosotros queremos. En Chile, presidente, son millones, como dije al inicio de mi intervención, son millones las personas que practican diferentes tipos de deporte. Y esas millones de personas que practican diferentes tipos de deporte son personas que en definitiva gozan de una actividad que además conglomera a muchas otras tantas miles. Cuando uno va al fútbol rural el día domingo y va a una cancha en cualquier campo deportivo, entran a jugar 22, pero en el campo deportivo, en los sectores rurales, cuando uno va a La Picada, a tantos lugares en mi distrito, como lo pueden tener los otros colegas, en Purranque, en Río Negro, está lleno el campo deportivo, porque el deporte no solamente el que entra a jugar, también es la familia, que tiene en el deporte la única entretención de un fin de semana, después que tiene que desarrollar largas jornadas laborales, sobre todo en el sur, en donde un trabajador agrícola trabaja de sol a sol y trabaja muchas veces de domingo a domingo, teniendo que ordeñar, teniendo que hacer sus actividades, y es el fútbol rural en este caso la única actividad. Entonces, para ellos, ojalá
para la potencialización del deporte y de desarrollo de la actividad hayan muchos más avances. Y también tengamos la posibilidad, señora ministra, con eso concluyo, de ir avanzando en el futuro con otras medidas que ayuden a potenciar a nuestros deportistas, en el sentido de tener seguros, por ejemplo. Hoy día un deportista rural tiene una fractura, el otro día lo echan de la actividad porque andaba jugando a la pelota y pierde su trabajo, y eso muchas veces ocurre. Ojalá en el día de mañana podamos todos establecer mecanismos que permitan también generar desde el Estado condiciones que permitan proteger también a los deportistas, trabajadores que desarrollan actividad. Muchas gracias, he dicho, presidente. Gracias, diputado Filo Espinosa. A continuación, le ofrezco la palabra al diputado Joel